Hola, yo les voy a explicar los primeros dos ejercicios de la tarea, iniciando con el primero que es de hacer un programa en lenguaje C que realiza la conversión de un número n en base 10 a uno de base m. Entonces primero pedimos los dos valores y si m es menor a 2, entonces va a imprimir que introduzca un número que sea mayor o igual a 2 y el programa inicia. El programa termina, haciendo que pues tenga que volver a iniciar. Y si eso no pasa, entonces estaríamos haciendo el primer ciclo, que sería este. Lo que estaría haciendo es hacer lo que estaría haciendo es primero calcular el residuo entre el número n que introdujo y sobre el residuo, el residuo de la división de n sobre n. Y eso se guardaría en un arreglo. Entonces, entonces cambiamos el valor de n, que sea n entre m y, y, y el índice va a aumentar en 1. Lo que estoy haciendo que cada, por así decirlo, cada residuo que tenga se guarde un arreglo. Cada residuo. Después vamos con los después de que el ciclo pues terminada. Entonces vamos a indicar que i va a ser igual a i menos 1. ¿Esto por qué? Porque el residuo es porque, por ejemplo, si dividimos 17 entre 3, el último número del índice va a ser un 0 y realmente no queremos realmente los números importantes, no, ese no realmente. Entonces hacemos que inicie un ciclo que mientras i sea mayor o igual a 0, entonces va a imprimir cada uno de los residuos de la casilla, por ejemplo, del 4 hasta el 0, y cada vez que imprima un residuo va a disminuir en 1. Haciendo estos cálculos, si dividimos 17 entre 3, el resultado tendría que ser un 122. Así que vamos a probar. 7 entre 3. Ahí está. Y efectivamente, salió como se tenía pensado. Ahora vamos con el segundo, que nos pide que introduzcamos un número y mostremos al revés de ese número. Por ejemplo, si queremos 50, si ponemos 51, queremos que nos introduzca un 15. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Esto con un ciclo que lo que va a hacer es a calcular el residuo de n sobre 10. Por ejemplo, si dividimos, por ejemplo, si quiere el número al revés de 15, entonces va a calcular el residuo de eso, que sería pues 5, y lo va a mostrar. Y y entonces el valor de n va a ser igual a n sobre 10. Y después eso va a calcular su residuo de eso hasta que n sea distinto de 0. Aquí probamos con dos números. Con 765, que nos tenía que mostrar 567. Efectivamente nos mostró. Ahora con otro número que va a ser 150. Nos tiene que salir 0,51. Y efectivamente nos salió. Este es el programa 3 del examen departamental, en donde se nos indica hacer un programa que, dado un número n mayor o igual a 3, imprima una x usando el carácter x. El programa comienza creando dos tipos de variable, una de tipo int llamada num y otra de tipo char llamada opción. En la variable llamada opción se le indicará al usuario que seleccione una de las opciones que se mostrará en un menú donde se ve en la línea 8, que utilizamos un printf para imprimir un pequeño menú donde se le indica al usuario que hay dos opciones. Una llamada E, que es introducir un número, y luego la segunda opción es una llamada S, donde se le indica al usuario salir del programa o terminar la ejecución del programa. Entonces, he dado la opción que nos dé el usuario, se guardará en la variable char, que se llama opción,
y esta será evaluada en el switch case que se mostrará más adelante. Y luego la variable tipo int llamada num es después que es evaluada la variable opción. Esta variable num se utilizará para guardar el valor entero que nos dé el usuario, pero eso se lo explicaré más adelante cuando entremos a detalle en el switch case. Después se crea un while infinito para que el usuario tenga la habilidad de escoger cuándo salir del programa o cuándo termina la ejecución del programa, ya que si no se hace esto, entonces solo se hará una vez y pues el usuario solo tendrá que correr el programa una y otra vez para que pueda hacer varias o para que el programa pueda evaluar varios números. Pero utilizando el while entonces le da la habilidad del usuario a ingresar varios números y que el programa evalúe varios números hasta que el usuario ya no quiera. Entonces después dentro del while infinito se crea un switch case donde es, como platicaba, se evalúa el, la variable opción. Dependiendo de la variable opción tenemos dos casos, uno, bueno, tres casos, tomando en cuenta el caso default. Empecemos desde el caso de abajo, que es el default. Básicamente el default es para que cuando el usuario elija una opción del menú y en caso de que éste elija a propósito o accidentalmente una opción que no esté dentro del menú, entonces le imprime al usuario que pues esa opción no está dentro del menú y que vuelva a seleccionar otra opción y lo vuelve a imprimir el menú. Se guarda en opción, se termina el switch case y vuelve a evaluarse en el, en el switch gracias al while infinito. Después el segundo caso es el caso S. Este caso es para que el usuario es cuando el usuario elige salir. Entonces, cuando el usuario escoge la opción S, no importa si es mayúscula o minúscula, como se muestra aquí, el programa se va a terminar de ejecutar gracias a la función exit. Y luego el caso principal o el caso más fundamental de este programa es el caso E, en donde, como se muestra aquí en el printf, en el primer printf, le dice que es la introducción de un número. Entonces, aquí en el caso E, ya cuando el usuario elija la opción, pues se imprime otro printf donde le indica al usuario que le dé un número al programa. Este número se guarda en num y luego se evalúa en el primer if principal, que como el programa indicaba, tiene que ser mayor o igual a 3. Y luego se va al segundo if secundario, que es para saber si es impar. Entonces, si es impar, pues imprime un pequeño enunciado donde le dice qué número eligió y luego imprime la X usando caracteres X. Aquí usé formatos básicos y luego le vuelve a imprimir al usuario, le voy a dar la opción al usuario para que elija la misma opción o otra opción del menú y se guarda en la variable opción. Y básicamente eso es todo. Esto se cicla infinitas veces hasta que el usuario indique salir del programa. ¿Qué tal? El día de hoy veremos el código y funcionamiento del programa 4 de la actividad 3 de la clase de programación 1, el cual nos pide un código en lenguaje C que lea una cantidad de n números hasta que se ingrese un valor 999, el cual marca el fin de lectura y no es contado para los ejercicios y problemas y consiguientes del código. Tenemos el código dividido en cuatro bloques, por decirlo de alguna manera, siendo la librería con las variables y el inicio de código, el primer ciclo que lee códigos, suma los números y al final realiza el promediaje. Tercer bloque tenemos los números pares, el cual nos define cuáles números son los números pares y qué cantidad de números hay en todo el arreglo. Y por último tenemos lo mismo que los pares, pero en vez de pares son múltiplos de x, que nos dice cuáles son múltiplos de x
y cuántos múltiples de x hay, terminando con el return 0 que marca el fin del código. Explicando brevemente el funcionamiento, tenemos en el segundo bloque, ya que el primer bloque solo son variables, un do while con condición de salida que el número en la posición i sea distinto de 999, ya que si el valor es 999, rompe el ciclo y continúa el código. Tenemos dentro un print, un scan, un if. El print nos pide el número, el scanf lee el número para la posición i, y el if comprueba que el número escrito en la posición sea distinto de 999. Si efectivamente es distinto de 999, a la variable prom1 utilizada como una base de sumas, ya damos el valor de número 1 más prom1 inicializado en 0. O sea, 0 más el valor que hay aquí, y se irá acumulando, por lo que después sería num1 menos 1, num i menos 1 más num i. Y así es sucesivamente hasta que termine el ciclo. Después realiza un aumento para i y repite. Cuando sale del código, tenemos que a la variable prom real se le da el valor de prom1, que es la sumatoria de todos los números en el arreglo, sobre todos los números, la cantidad de todos los números en el arreglo representado por i. Imprime el valor y pasamos con los números pares. Nos dice primero lo que los números pares son y escribe y tenemos un for con condición j igual a 0 hasta j menos i, ya que si fuera j menos igual a i, el último i recordemos que sería donde está guardado el 999. Ahora, una manera de ponerle j menor o igual a i sería j menor o igual a i menos 1. Pero el funcionamiento no es tan distinto y pues funciona igual. Todo esto con paso 1. J va aumentando de 1 en 1. Dentro del ciclo for tenemos un if con condición de que el valor dado del resultado de la operación del número del arreglo en la posición j módulo 2, o sea, que significa que el número en la posición j dividido entre 2 tenga de residuo igual a 0. Si la condición se cumple, entra el if y aumenta nuestro contador para números pares de nombre variable stp e imprime el número considerado un par. Así hasta que el for cumple la condición y revisa todos los números en el arreglo y sale. Después tenemos que nos imprime el número total de pares que hubo y pasamos con los números múltiplos de x. Lo primero que nos pide es que nosotros ingresemos un número x para así poder realizar los cálculos y revisar que efectivamente hay números que sean múltiplos de dicho número, dicho valor x. Por ejemplo, tenemos, al igual que con los pares, un ciclo for con un if, que es prácticamente lo mismo, solo que ahora en vez de módulo 2 es módulo x, ya que un número dividido entre x y su residuo es 0 significa que es múltiplo de dicho número. Tenemos un contador también para los números múltiplos de x, que es ctx, aumenta de 1 en 1 cada que se cumple la condición y nos imprime el valor múltiplo de x. Seguido de esto tenemos que la impresión del número de múltiplos de porcentaje de, que significa que nos imprime el valor de x, que son, y imprime el número del contador para múltiplos de x, que por ejemplo digamos, un ejemplo sería el número de múltiplos de x, que sería, digamos, múltiplo de x de 5 son 10, por decir un ejemplo. De esta manera se verá viendo en pantalla. Terminamos con un return que marca el fin del código
Y ahora pasaremos a ver unas pruebas de escritura sencillas para revisar el funcionamiento del código. Por aquí tenemos y nos pide un número. Vamos a dar 13, 14 y 15. Recuerden que el 999 marca el fin del código y no se cuenta. Utilizaremos una calculadora para revisar que efectivamente los números ingresados y los valores dados son, ¿cómo se dice esto? Que el promedio que nos dará a continuación es efectivamente el mismo. Tenemos que la suma de 13 más 14 más 15 es 42. Dividido entre los tres números es 14. Comprobemos si nos da ese resultado. Efectivamente nos dice el promedio es 14. Ahora nos dice que los números pares que hay es solo 14 porque efectivamente 13 no es un número par, ya que 13 entre 2 tiene de residuo 1 y 15 no es un número par porque 15 entre 2 tiene de residuo 1. Entonces nos dice que el número de pares que hay es 1. Ahora, para el valor del número X daremos, por ejemplo, el número 7. Tenemos que los números múltiples de X son 14 porque 13 no se puede dividir entre 7 como número entero y 15 no se puede dividir entre 7 como número entero. A excepción de 14 que entre 7 nos da 2 y nos deja de residuo 0. Entonces tenemos que los números múltiples de 7 son 1. Realizaremos otra prueba con un número más, con una mayor cantidad de números, con mayores valores, para ver la comprobación de esto. Uy, un momento. Listo. Ingresamos los números, por ejemplo, 232 más 532, 783, 909, 087, 001, 100 y por último 999. Antes de ingresar el 999, verifiquemos si efectivamente el valor dado es el valor que le corresponde. Hacemos la suma. 232 más 532 más 763 más 909 más 087 más 001 más 100. Tenemos 1224 dividido entre 1, 2, 3, 4, 6, 7 números. Recordemos que 999 no se cuenta para esto. Entonces tenemos 2624 entre 7. 7. Nos dice que da 334.85 o punto 8571. Y vemos por aquí 374.85 o 7147. Vemos un pequeño variable, pero en decimales es ya mínimo. Revisamos los números pares. Nos dice que números pares son 232, 532 y 100. 763 entre 2 tiene de residuo 1, 909 entre 2 tiene de residuo 1, 87 entre 2 tiene de residuo 1 y 1 entre 2, su residuo es 1. 999, recordemos por última vez que no se cuentan para estas operaciones. Ahora nos pide un valor de X y como valor de X podemos ingresar, por ejemplo, el número 6. Veamos si hay múltiplo de 6. No hay ningún número que sea múltiplo de 6. Entonces vemos que el número de múltiplos de X es 6. No hay y no, porque no es posible. Comprobemos a calculadora con qué valores nos da cada número si lo dividimos entre 6. Nos da el 532 nos da 88.6. Es un número real. El 232 nos da 38.6.
706 es un número real. El 763 nos da también un número real. El 909, un número real. El 87 también es número real. El 1 no se puede y evidentemente da un número real. Y 100 también nos da un número real. Como da un número real, o sea, significa que tiene residuo. Y como tiene residuo, significa que no es un múltiplo de x. De esta manera tenemos que el código funciona así. Terminando el código. Es posible la modificación del código para que termine. Para que si no es en el valor de x no nos da ese valor, podamos preguntarle al usuario si quiere dar otra x. En mi caso el código no vi la necesidad, pero el arreglo del número de aumento en línea sería, si acaso, no serían muchas, no sería mucho trabajo el modificarlo. Pero esta es una prueba simple de cómo funciona el código. Y esto sería todo. Gracias. Hola, esta vez se harán pruebas del programa 5 de la actividad 3. El programa 5 consiste en aproximar el seno de un número usando la fórmula de Taylor y Maclaurin. El usuario pondrá el número x a calcular y el número n de repeticiones para la sumatoria. Para x se utilizarán los números menos 5, menos 0,3, 0, 0,3 y 5. Y para n se utilizarán los números 0, 1, 16 y menos 1. Primero se probará con x igual a 5 y n igual a menos 1. Si el valor de n es menor que el de i, entonces la sumatoria no se produce y el resultado es 0. Luego voy a escribir otra cosa, algo diferente de 0, para continuar otra vez. Así que para cualquier valor de x, si n es menor que 0, en este caso la sumatoria será igual a 0. Ahora probaré con n igual a 0. Si el valor de n es igual que el de i, entonces la sumatoria se realiza una sola vez. En este caso se hace x elevado a la 2 por i más 1, que en este caso con i igual a 0, n igual a 0, se vuelve x a la 2 por 0 más 1, que es x más 1, que es el mismo valor. Para todos estos, el resultado fue igual al valor introducido x. Ahora probaré con x igual a 5 y n igual a 1. Luego, cuanto mayor sea n, la aproximación será más cercana al valor real. El valor de n es 1,
así que la aproximación no es tan cercana. Nótese que también se escribe el valor cuando n es igual a 0. Esto será para ver cómo el valor se acerca al seno cuanto mayor sea n. Ahora evaluaré cuando n sea 16. Para los valores con los que se están probando, el resultado debería ser indistinguible del seno de cada valor. Para 5, por ejemplo, el valor ahora es indistinguible del seno del número. Igualmente para el 0.3. Para el 0.3, tan pronto como si n fuera 2, ya es indistinguible el valor. Para el 0, pues el 0 siempre fue. El seno de 0 es 0, así que no hace falta explicar mucho más. Lo mismo con el 0.3. Y lo mismo con el menos 5. Según esta animación, que proviene de Wikipedia, cuando con n igual a 16 es suficiente para obtener los valores aproximados del seno de todos los números entre el menos 10 y el 10. Voy a probar para cuando x sea igual a 10 y n sea 16. Como se puede ver, el resultado es cercano al valor real. Hace falta un número n más grande para que fuera indistinguible el valor comprobado del valor aproximado. Es posible utilizar números muy grandes de n, y el resultado no cambiará porque lo que se estaría sumando al resultado se aproximaría cada vez más al 0. En este caso voy a probar con n igual a 99. Aquí se puede ver que cuando n es 99, el resultado es indistinguible al valor real calculado. Incluso que cuando n fuera 18, el resultado ya sería indistinguible al calculado. Este programa no soporta valores de x mayores que 25 y menores que menos 25, porque esta fórmula matemática trabaja con exponentes. Y los números grandes elevados a exponentes grandes hacen overflow para las variables utilizadas. Este overflow genera resultados inconsistentes con el seno real del número,
que está siendo calculado debajo de todas las aproximaciones como forma de revisión. Probaré con x igual a 25 y n igual a 99. Como se puede ver, los números comienzan siendo muy grandes y luego terminan aproximándose cada vez más al valor real. Y se puede ver que el polinomio resultante es de grado 199. Es decir, se está elevando máximo a un valor de 199. El seno de 25 es indistinguible todavía al seno calculado de 25. Ahora probaré con x igual a 26 y n igual a 99. Aquí ya se comienza a ver el overflow, aunque la variación no es tan grande, es solamente de un valor muy pequeño. Sin embargo, si se usa un número más grande, la inconsistencia va a crecer. Probaré ahora con x igual a 40 y n igual a 99. Se puede ver que la inconsistencia es tan grande, el overflow es tan significativo que el programa falla en calcular completamente. Lo mismo pasaría con su contraparte negativa menos 40. Eso es lo que voy a probar ahora. Lo mismo sucede con su contraparte negativa menos 40. Aquí se puede ver que se comienzan a aproximar a un valor que no es correcto, pero al final los cálculos son tan grandes que simplemente falla en calcularse. Para arreglar esta inconsistencia, el programa debe cambiarse un poco. Debe calcularse el residuo de la división del valor x entre 2pi, y de este residuo aplicar la fórmula. Así, el valor de x estará entre menos 1 y 1, y no hará falta introducir un valor para n. Con un n suficientemente grande, como el propuesto 16, y este cambio, se conocerá con precisión el seno de todos los números. Aquí terminan las pruebas del programa 5. Ahora lo único que queda es presionar 0 para salir del programa.